Bienvenidos al módulo 3. Este módulo se enfoca en la implementación BIM, una fase crucial en el ciclo de vida de un proyecto BIM, que asegura que el modelo y la información sean utilizados de manera efectiva para alcanzar los objetivos del proyecto. Este módulo tiene como objetivo proporcionarles una comprensión profunda del plan de ejecución BIM, PEB, abordando su estructura y contenido y las partes clave involucradas en la ejecución de proyectos BIM. Aprenderán sobre los diferentes roles BIM necesarios para la gestión exitosa del modelo, tales como el líder BIM, el gestor BIM, el supervisor BIM y el coordinador modelador, y entenderán sus responsabilidades y cómo se interrelacionan para garantizar una ejecución efectiva del proyecto. Además, exploraremos los flujos de procesos BIM, desde los procesos previos hasta la movilización, producción colaborativa de la información y la entrega final del modelo. Cada etapa del proceso es vital para asegurar que la información del modelo se maneje de forma adecuada y se cumplan los requisitos del proyecto. Al finalizar este módulo, contarás con el conocimiento para planificar, coordinar y supervisar proyectos BIM, entendiendo cómo cada componente del proceso contribuye al éxito del proyecto global. Ya, perfecto. ¿Listo, César? Eso es. Listo. Eso sería todo entonces. Sí. Muchas gracias. Nos Que tengan vemos buen día. el miércoles. Ujú. Sí. Sí. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Luego, Listo. chao. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos al módulo 3 de la capacitación en coordinación BIM. Este módulo se denomina Implementación BIM. Este módulo básicamente presentaremos los apartados claves necesarios para una correcta implementación BIM. Además, analizaremos ciertos flujos BIM importantes y un proceso de desarrollo de un expediente técnico utilizando BIM. El objetivo de este módulo es que finalizando este módulo podamos tener las capacidades necesarias para identificar los apartados fundamentales para una buena implementación BIM. Ahora, yendo directamente al apartado de implementación BIM, un plan de implementación BIM, esto se traduce en la práctica a un denominado plan de ejecución BIM. Y este plan de ejecución BIM, que va a determinar el cómo, cuándo, dónde, quién y con qué, desarrollamos justamente esta implementación BIM. Este plan de ejecución BIM debe respondernos estas preguntas, debe poder darnos estas respuestas y poder alinear un poco más los recursos, las personas y los objetivos a algo más material, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿por qué? En un plan de ejecución BIM es necesario que nosotros podamos colocar el objetivo del documento y el alcance del documento. Es decir, en el caso objetivo puede ser, por ejemplo, mejorar la calidad de ejecución del proyecto y en caso de alcance puede ser desarrollar un expediente técnico directamente con BIM, ¿no? Entonces, de esa manera podemos enfocar verdaderamente qué haremos con los modelos. Y más adelante exploraremos que a partir de este objetivo van a salir requisitos de información, ¿no? Esos requisitos de información que ya los hemos revisado en el módulo 2. Pero esos requisitos de información van a partir de ese alineamiento de objetivos y de alcance del proyecto como tal con BIM. Ahora, una vez decidimos por qué vamos a hacer esto, por qué estamos implementando BIM en el proyecto, hay que definir lo que ya conversamos en el módulo anterior también, es qué usos BIM voy a tener. Entonces nos respondemos la pregunta ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces es ahí donde seleccionamos los usos BIM más apropiados, ¿no? Como les comentaba en el anterior módulo, tenemos unos usos BIM que son los más usados, son los que la Guía Nacional BIM los coloca en verde en sus gráficos. Y sabemos que también ya la Guía Nacional BIM nos apoya y nos define los usos BIM por las diferentes etapas de un proyecto. Entonces, a partir de la Guía Nacional BIM o también de otras guías o de otros estándares, nosotros podemos decidir qué uso BIM vamos a tomar, ¿no? En este caso estamos hablando del Perú, entonces probablemente nos guiemos de la Guía Nacional BIM. Además, tenemos otra pregunta, en el qué vamos a hacer, también qué modelo vamos a utilizar. El BIM contempla diferentes tipos de modelos. Algunos de estos son un modelo de proyecto, un modelo de coordinación, un modelo de condiciones existentes y un modelo de planificación. El modelo de proyecto básicamente nos va a determinar un entorno en el cual los diferentes interesados van a poder interactuar y rescatar información a partir de ese modelo.
Un modelo de coordinación normalmente es un modelo donde los coordinadores BIM comparten información, detectan interferencias, hacen el seguimiento de esas interferencias y van solucionando los problemas conforme avanza el proyecto, conforme avanza el proyecto de desarrollo de información. Luego tenemos el modelo de condiciones existentes, que también lo conversamos, es un uso que la guía BIM específicamente lo especifica. Es el levantamiento de los modelos de las edificaciones que ya están en situ o del terreno, para poder así hacer análisis de riesgos o poder modelar en función de algo ya existente, ¿no? Y luego tenemos el modelo de planificación, que básicamente es un modelo 4D, donde se incorpora la dimensión del tiempo en el modelo y podemos hacer una simulación del proceso constructivo para poder identificar el mejor proceso a seguir en el proyecto, ¿no? Ahí es donde podemos hacer ingeniería de valor y podemos cambiar cierta formulación, digamos, del ataque a la ejecución del proyecto, ¿no? Ahora, también tenemos que respondernos quién. Cuando hablamos de quién, nos referimos a que debemos de identificar cuáles son los roles dentro de nuestro proyecto, ¿no? Dentro de nuestro proyecto de desarrollo, vamos a tener ciertos roles dependiendo de cada uno de la guía que usemos para redactar este plan de ejecución BIM. En este caso, he colocado aquí solamente como ejemplo el protocolo BIM de UK, de Inglaterra, donde tenemos que ellos definen al BIM Manager, es decir, al gerente BIM, al coordinador BIM y al modelador. Y si se dan cuenta, hay ciertas actividades, ciertas responsabilidades que colocan en la parte de arriba, en la fila de ahí, entre roles, y coloca Y si es que le corresponde y N si es que no le corresponde. Entonces, en un plan de ejecución BIM, debemos de definir correctamente, una tabla parecida a esta, cuáles son los roles que van a estar involucrados y cuáles van a ser sus responsabilidades. Con esto podremos responder quién va a estar involucrado en este proceso, ¿no? Ahora, también debemos de responder el cómo, es decir, y no solamente la estructura del modelo, sí, sino también definir cuáles van a ser la estructura de modelos a integrar. Por ejemplo, en la primera imagen, la imagen de la izquierda, podemos ver que se dice modelo base y se diferencian ahí en diferentes componentes, ¿no? Por diferentes disciplinas. Mientras que en el apartado 2, que es el modelo federado, podemos ver una estructura que ya no se basa en cómo va a armar un modelo específico, sino qué modelos se van a tener y cómo se van a integrar. Y por otro lado, tenemos que definir cómo es que estos modelos van a ser modelados, o sea, es decir, en qué software y cómo es que van a ser integrados, también en qué software. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, generamos modelos en Revit y en Civil 3D y estos modelos terminan desembocando en un modelo en Navisworks donde nos vamos a poder apoyar para la coordinación. Entonces, debe definirse específicamente cómo es que se van a usar los modelos, cómo es que este modelo va a estar estructurado internamente y cómo es que los distintos modelos del proyecto se van a integrar. Ahora, también debemos respondernos, en función del cómo, en qué herramientas de hardware y software voy a requerir, ¿no? Es decir, debo de identificar qué herramientas va a usar mi coordinador, qué herramientas va a usar mi modelador, qué herramientas va a usar mi gestor, tanto a nivel de procesador como nivel de memoria gráfica, como nivel de RAM. Es decir, debo ser detallado. Debo yo de poder acá identificar correctamente qué requisitos de hardware voy a necesitar y también de software. Ahí podemos ver en la parte de arriba que también tengo uso de Revit, Navisworks, Vincolab, Lab, Microsoft Excel, etc., ¿no? Entonces, e incluso debo definir las versiones. Las inversiones son algo súper importante debido a que cuando trabajamos con modelos BIM, muchas veces si se tiene una versión superior o una versión inferior, estas no son compatibles. Es decir, si un equipo trabaja con Revit 2020 y otro equipo trabaja con Revit 2021, luego yo no puedo abrir el Revit 2021 en el entorno del 2020. Y eso genera complicaciones. Entonces, es muy importante poder definir correctamente en el plan de ejecución BIM las versiones específicas que se van a usar y los formatos de documentos, de archivos que se van a tener.
Entonces, vemos que en este plan de ejecución BIM deben estar las cosas claras, no deben de quedar, digamos, incógnitas. Debemos de tratar de ser lo más precisos posible, ¿no? Volviendo a la pregunta cómo, también el plan de ejecución BIM debe responder cómo es que vamos a estructurar la información que cargamos al entorno común de datos, o en este caso al espacio de almacenamiento en general que tengamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la nomenclatura de los archivos? En este caso, yo puedo ver acá un ejemplo donde se define que la nomenclatura de todos los archivos va a estar determinada por disciplina, código, descripción y tipo. Es un ejemplo. Entonces, yo debo de poder determinar en este plan de ejecución BIM específicamente cómo es que mis archivos se van a almacenar. ¿Por qué? Porque esta información que yo coloco en la nomenclatura del archivo se genera como metadata, es decir, información no gráfica, digamos, que yo puedo rescatar de este entorno al cual yo subo mis archivos para poder ir sacando estadísticas o para poder ir monitoreando el avance o el progreso del desarrollo de la información. Además, yo debo de definir específicamente qué atributos va a requerir mi modelo específicamente. Aquí podemos ver que yo estoy colocando acá una parte que dice parámetros. Entonces, yo coloco los parámetros que debe tener mi modelo. Y dentro del modelo Revit, cada elemento debe tener parámetros o la capacidad de que nosotros le asignemos estos valores, ¿no? Peso unitario, área superficial, longitud, los que nosotros queramos. Debemos definir a qué nos referimos con cada uno de esos parámetros. Si es que el software te lo pide un código para ese parámetro, el tipo de parámetros si es texto valor, y aparte, esta parte es muy importante, quién es el encargado de llenar esta información. Es decir, el plan de ejecución BIM coloca roles y responsabilidades. Su objetivo es establecer los procesos de recopilación de información, los procesos estandarizados de almacenamiento y también colocar las responsabilidades de las diferentes especialidades para poder nosotros desarrollar el proyecto de forma eficiente. Por tanto, si yo coloco ciertos parámetros que deben de ser llenados en el documento, yo debo de colocar también quién es el responsable de cada uno de estos parámetros, ¿no? Además, cuando hablamos del cómo, también hablamos de cómo yo voy a asegurar la calidad de este modelo. Yo debo de poder garantizar que los modelos que están siendo entregados de forma eficiente. Este flujo del cómo que es presentado en el web es un flujo normalmente a nivel de la contratista general. Es un flujo de revisión del modelo final. Sin embargo, es muy recomendable que las contratistas a la interna también tengan planes de ejecución BIM para que puedan aprovechar sus modelos. Y probablemente van a tener también estos flujos de calidad, ¿no? Estos flujos de calidad en el modelado de la información. Entonces, ¿qué nos debemos preguntar? Debemos preguntar si es que el modelo está correctamente nombrado, si las vistas del modelo son las correctas que hemos determinado, si la exportación del modelo IFC es la requerida, si las coordenadas están bien determinadas, porque si estamos detectando interferencias, pero un modelo tiene un desfase de coordenadas de 2 centímetros o de 5 centímetros, ya nuestra detección de interferencias no va a ser tan eficiente, ¿no? Solamente va a tener ese desfase de 2 centímetros. O vamos a estar detectando interferencias que no son interferencias, porque nuestros modelos están mal ubicados en sus coordenadas, entonces las coordenadas son muy importantes. Luego, si es que el nombre de las áreas del modelo está correctamente hecho, si el árbol de la estructura del modelo está correctamente estructurado, entonces debemos de revisar varias cosas, ¿no? Aparte, en la revisión, podemos apoyarnos de los modelos, como les comentaba, BIM 4D, para identificar si es construible o no el modelo, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso de revisión constante que se hace en unas reuniones denominadas sesiones ICE, donde este modelo es entregado periódicamente y los coordinadores BIM se juntan a identificar justamente todas estas problemáticas. Estas problemáticas se gestionan a través de incidencias, se generan incidencias en un espacio.
Y estas incidencias se tiene un control de acuerdos, un control en el tiempo, donde se registra la fecha de entrada, la fecha de salida y las personas responsables y cómo se va avanzando en la solución de este problema. Ahora, justamente, para nosotros poder permitirnos ese trabajo dentro de estas sesiones SAES, esta identificación de interferencias, este manejo del modelo, digamos, de forma colaborativa, el BEP también debe definir el dónde. ¿Dónde yo voy a trabajar todo esto? ¿Dónde los coordinadores BIM van a subir la data? ¿Dónde las diferentes contratas van a incorporar información al modelo? ¿Por dónde le vamos a compartir planos? ¿Cómo yo voy a asegurar de que este modelo que estamos tratando ahorita y estamos revisando y generando incidencias es la última versión realmente? Y tal vez no es que estén trabajando otro en otro momento y ese problema ya lo solucionaron y nosotros estamos hablando a veces por las puras. Es importante que el plan de ejecución BIM también defina el dónde vamos a trabajar. Entonces, ese dónde es el CDE, es un entorno común de datos. Básicamente, en la gestión tradicional, nosotros tenemos que nos hacemos envíos de información por correos o por WhatsApp, o a veces se ha visto que envían documentos escritos en una carpeta y los entregan. Entonces, lo que busca el CDE es que toda la documentación esté en un solo lugar y sea la única fuente de verdad. Es decir, tanto el coordinador BIM, como el proveedor, como el contratista, como el supervisor, como el modelador, como el líder, como la entidad misma, el cliente, como el gestor BIM, cargan información a un único espacio. Y de este espacio, nosotros podemos rescatar la información que cada uno necesita. Evidentemente, este espacio requiere, y eso digamos, está estandarizado en la Guía Nacional BIM y también en los estándares como la ISO 19650, se requiere ciertos candados, ¿no? Entonces nosotros podemos a partir el gestor BIM, debe de determinar qué accesos va a tener cada uno de los involucrados y cómo es que ellos van a poder rescatar la información. Entonces, y este entorno común de datos, en realidad se usa ya desde hace un tiempo en varias organizaciones, porque incluso se tiene el SharePoint, el OneDrive, el Drive mismo de Google. Pero ¿qué pasa? En los proyectos de construcción tenemos archivos específicos, documentos específicos, que a veces pesan o se manejan de forma distinta que la documentación que no te manejamos por un Drive o por un SharePoint. Entonces, lo que necesitamos y lo que necesita especificar el BEP, el Plan de Ejecución BIM, son entornos comunes de datos desarrollados y pensados para la construcción. Los entornos comunes de datos hay diversidad. Tenemos el Autodesk Construction Cloud, tenemos el Trimble Connect, el Procore. Entonces, tenemos diferentes herramientas tecnológicas que nos pueden permitir gestionar la información de la construcción en un entorno colaborativo. Pero ¿en qué se diferencian estos entornos comunes de datos de la construcción digamos, del resto? Se diferencian en que son capaces de leer o de mostrar documentos como DWG, Revit, IFCs, Navisworks. Es decir, son capaces de leer los modelos o los archivos que se usan justamente en la construcción y que normalmente son muy pesados. Y nos permiten visualizar. Entonces, una parte importantísima del CD es esta comunicación en torno al modelo, alrededor del modelo. Cuando nosotros generamos incidencias o generamos, podemos decirlo así del símil, como comunicaciones para solicitar ciertas cosas, las haríamos seleccionando o identificando partes específicas del modelo, para que cuando los especialistas vean el mensaje, puedan inmediatamente relacionarlo al activo, ¿no? Al proyecto como tal. ¿En qué parte del proyecto está sucediendo el problema? Entonces, es importantísimo y fundamental que un BEP defina dónde se va a trabajar toda esta información, dónde vamos a compartirla. Y esto también está vinculado a la definición de BIM dentro de la Guía Nacional BIM y dentro de la ISO 19650, como lo conversábamos en el anterior módulo. ¿Por qué? Porque el BIM se define como el uso compartido de la información de los modelos tridimensionales. Y para ello poder tener un uso compartido de los modelos tridimensionales,
requiero de todas maneras un entorno común de datos. Entonces, aquí podemos ver un poco un flujograma. Voy a tratar de, no sé si se puede hacer zoom, si lo logran ver. Este, un flujograma de la elaboración de un plan de ejecución BIM. Ahora, un plan de ejecución BIM puede ser tanto interno de una organización, como también puede ser, digamos, de la contratista principal hacia las demás contratas. El plan de ejecución BIM que va a regir el proyecto es el plan que la contratista principal entregue a las contratas. Sin embargo, muchas contratas tienen también planes de ejecución BIM internos, porque ellos tienen ciertos usos BIM ya especificados dentro de su organización para ellos también aprovechar al máximo las herramientas que tienen disponibles. En este caso, por ejemplo, todo empieza con el cliente más adelante veremos un flujo más detallado, pero el cliente junto con la contratación principal y sus consultores BIM, si es que tiene, desarrollan un pre-BEP, ¿no? Y este pre-BEP digamos, luego de adjudicado el contrato a la entidad, a la contratista principal, se va a ver una redacción del BEP. Y luego, luego de la redacción del BEP, se va a necesitar una aprobación de este BEP. Este BEP va a ser aprobado con el cliente y contratista principal, ¿no? Luego, se procederá a una etapa de modelado del estado inicial. Es decir, en función del BEP, vamos a recopilar la información del estado de la edificación o si se tienen modelos ya desarrollados, y si no se tiene nada, se empezará de cero, ¿no? Luego se viene la etapa de modelado del proyecto constructivo. Con, Ese modelado del proyecto constructivo va a ser revisado de forma periódica por el equipo de coordinación BIM, y luego se tiene un control de estándares BIM, ¿no? También van a ser revisados que todos los estándares determinados en el plan de ejecución BIM van a ser revisados, también debe ser de forma periódica. Y finalmente, cuando por fin todos los estándares están siendo cumplidos, hay la entrega del modelo BIM, ¿no? Y se finaliza el proyecto de desarrollo de información. Entonces, eh, ¿cómo se estructura normalmente un BEP? Acá les estoy mostrando un pequeño índice de cómo normalmente estructuramos un plan de ejecución BIM. Evidentemente, como les comentaba, necesitamos tener el objetivo del plan de ejecución BIM, el alcance del plan de ejecución BIM, las revisiones, es importante, cuántas veces se ha modificado el plan de ejecución BIM, un glosario de términos usados dentro del plan de ejecución BIM. Acá, algo importante con respecto al glosario es que muchas veces se ve que copian y pegan glosarios de otros planes de ejecución BIM, y a veces son palabras que no se usan en el mismo documento. Entonces, un plan de ejecución BIM debemos de procurar que tenga en el glosario únicamente los términos que se están usando en el plan de ejecución BIM respectivo, ¿no? Si no, se genera, digamos, páginas por las puras, y la idea es que un plan de ejecución BIM pueda ser leído de forma sencilla. Evidentemente debemos identificar qué normas y guías de referencia estamos tomando para desarrollar este documento. Información del proyecto, debemos definir un poco el contexto, descripción del trabajo a realizar, información de fases anteriores, cómo es que se encontró el proyecto, información del equipo de proyecto, responsabilidades a nivel de contrato, responsabilidades y funciones de gestión de la información, un organigrama, y acá se definen los roles y responsabilidades. Es importante, en esta etapa de definición del equipo de proyecto, es que también se entregue un análisis de la situación actual del equipo. Es decir, si el equipo está o no está capacitado para los usos BIM que se están planteando, ¿no? Y si es que no, plantear una estrategia para nivelar el conocimiento con respecto al BIM, ¿no? Estrategia de desarrollo de información. Evidentemente debemos de definir acá los objetivos y usos BIM, es aquí donde los colocamos. Debemos definir hitos de entrega de información. Como les comentaba en la sesión anterior, en el módulo 2, nosotros tenemos en la ISO 19150 si lo queremos decir así, un fundamento, un requisito, un esencial, que es justamente un principio, creo que les comentaba.
un principio que es establecer los hitos de llegada, los hitos de información, las fechas de llegada con sus responsables de entregar esta información, ¿no? Y es justamente aquí en el web donde nosotros debemos de definir cuáles son los hitos de entrega de información y quiénes van a ser responsables de cada uno de ellos, ¿no? Además, debemos de definir la estructura organizativa de la compensación de los equipos de desarrollo, la matriz de responsabilidades de alto nivel, donde vamos a definir qué empresa va a estar asignada a qué modelo y con qué nivel de detalle lo debe de modelar dependiendo de la fase de ejecución. Definimos las herramientas y equipos de información, software y hardware, es decir, justamente digamos, con la misma idea de evaluar al equipo existente, también se debe evaluar el hardware y software existentes en la organización, y si es que estos no están a la altura de los requisitos establecidos en el plan de ejecución BIM, debe evidentemente proponerse un plan de nivelación de las herramientas tecnológicas, y se debe definir también una estrategia de federación, es decir, cómo es que vamos a juntar, a integrar las diferentes especialidades, los diferentes modelos de especialidades, para que el coordinador BIM, en ese modelo federado, pueda hacer las detecciones de las problemáticas, de las interferencias, ¿no? Luego, vamos a hablar sobre la estrategia BIM, el de cómo va a ser organizado el modelo por dentro, es justo lo que les comentaba, no necesariamente el qué modelos voy a tener y cómo los voy a juntar, sino explícitamente cómo mi modelo, en particular, el modelo X, el modelo Y, el modelo Y, va a estar estructurado por dentro. Si va a estar definido, estructurado en función del EDT, o si va a estar estructurado en función de un estándar propio, o si es que esta es de libertad de cada subcontrata organizar su modelo, ¿no? Esa organización del modelo es fundamental porque si se quieren usar ciertos usos bien un poco más avanzados, como por ejemplo el reporte de avance, entonces si el modelo no está organizado de una manera específica, ese reporte se va a hacer muy complicado, ¿no? También debemos definir en qué unidades va a estar cada modelo, definir los elementos del modelo, información gráfica y información no gráfica, es decir, definir el login que va a tener el modelo en cada etapa o en cada fase del proyecto. Y con el login, recordando, nos referimos al nivel de detalle gráfico y al nivel de información, digamos, alfanumérico, ¿no? No gráfico. Y evidentemente también los sistemas de clasificación de elementos se pueden usar uno propio o estándares, ¿no? Gestión de la información, tendremos que definir cuál va a ser nuestra plataforma tecnológica CDE, cuál va a ser nuestro entorno común de datos. Tenemos que definir cuáles van a ser las carpetas de este entorno, cómo van a ser estructuradas, qué sistema de codificación de archivos vamos a tener que tener, qué metadatos va a tener cada archivo. Con metadatos nos podemos referir al estado de los archivos durante el tiempo, si está archivado o si ya está revisado o está aprobado, ¿no? Además, vamos a evaluar también el proceso de colaboración, es decir, la comunicación, qué reuniones vamos a tener, cómo van a ser estructuradas estas reuniones, cuál va a ser el proceso de flujo de esta reunión, cuál va a ser la estrategia de interoperabilidad y la estrategia de coordinación. Y por último, cuáles van a ser las revisiones de calidad del modelo BIM, que es un poco el proceso que les explicaba hace un momento del flujo, cuáles van a ser estos estándares, donde se coloca una tabla, se colocan líneas de revisión y se coloca check de cuáles se van a revisar en cada etapa del proyecto, ¿no? Entonces, ahora, entendiendo un poco mejor lo que es un plan de ejecución BIM, creo que ya quedó claro. Sabemos qué es lo que busca con el qué, por qué, dónde, cuándo. Pero en este plan de ejecución BIM, digamos, van a estar seteadas las interrelaciones entre las diferentes partes involucradas. Entonces, ¿quiénes son las partes involucradas en un proyecto de desarrollo, en un proyecto BIM? Las partes involucradas están definidas en la Guía Nacional BIM como cuatro, como tres, me disculpa. La parte que designa, la parte designada principal y la parte designada. Entonces, básicamente las partes involucradas son todos los actores que generan información, porque estamos hablando de un proyecto de desarrollo de información. Entonces, ellos son, en realidad, son todos. Es tanto el cliente, como el contratista, como el subcontratista, como la supervisión. Entonces, las contratas principales
Todos ellos son las partes involucradas, porque de alguna manera todos ellos van a contribuir con información con la cual se va a estructurar el modelo BIM. Ahora, la parte que designa es normalmente el cliente. Ahora, cuando hablamos en el sector público, la parte que designa vendría a ser las entidades o la empresa pública que está solicitando el proyecto, ¿no? La parte designada principal viene a ser, viene a ser, o muy comúnmente es el contratista principal. Y esta parte designada principal es responsable de coordinar y gestionar la información, ¿no? Como les digo, normalmente suele ser el contratista principal, pero esto lo suele relegar, digamos, esta responsabilidad de esta coordinación y gestión, la suele relegar a la supervisión o a un tercero, que podría ser un especialista en coordinación BIM, ¿no? Y ellos tienen que asegurar que los entornos comunes de datos se estén llenando de forma correcta y además que se presente un plan de ejecución BIM de manera general, ¿no? Ellos son los responsables de presentar este plan de ejecución BIM a las distintas contratas para que estas contratas se rijan en función de este plan de ejecución. Y luego tenemos también la parte designada, que básicamente vienen a ser las contratistas y las subcontratistas, que tienen la responsabilidad de gestionar la información a nivel de equipos de desarrollo, es decir, los modeladores específicos de cada especialidad. Ellos se encargarán de integrar la información de su especialidad, de su rol, y ellos le reportarán esta información en las sesiones que les comento, sesiones SAIS, a el equipo de la parte designada principal. Y este equipo de la parte designada principal, con sus coordinadores BIM, evaluarán la calidad del modelo, de la información, integrando los diferentes modelos, ¿no? Más adelante vamos a evaluar cuáles son estos roles que les vengo mencionando ya hace un momento, que salen también acá en la imagen: gestor BIM, coordinador BIM, supervisor BIM. Más adelante vamos a explicarles un poco qué es lo que son, ¿no? O el detalle. Entiendo que por el nombre se puede sobreentender, pero hay ciertas cosas puntuales que debemos de establecer, ¿no? Ahora, nosotros vemos aquí justamente esta gráfica donde se divide, esa es la guía nacional BIM, cómo están distribuidas las partes, ¿no? La parte designada principal, la parte que designa y la parte designada, ¿no? En la parte central podemos ver que está evidentemente en la parte que designa, ¿no? El cliente o la entidad pública. Digamos, en el sector B podemos ver las partes designadas principales o las contratistas principales. Y después, en la parte inferior, digamos, la parte que está azul, el C, son las subcontratas, ¿no? Ahora, además, identificamos que vemos acá unas flechas que dividen diferente, ¿no? ¿Qué significa? Que entre las partes, entre las contratas, es donde surge la coordinación. Es decir, esta parte de aquí donde vemos flechas punteadas, es qué organismos son los que coordinan. Coordinan para digamos, el desarrollo más, la identificación de interferencias y el modelado de la información, de forma que las diferentes especialidades tengan sinergia. Y aquí, como vemos en estas otras flechas que no tienen línea punteada, lo que se refiere son a la interrelación en el sentido de solamente entrega de información. Es decir, las subcontratas hacen entrega de la información a las contratas principales, ¿no? Y las contratas principales coordinan entre ellas para asegurarse digamos, la calidad del modelado. Y luego, una vez que ellos se aseguran de que toda la información está tal cual como el BEM la estipula, ellos hacen también una mera entrega a el cliente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos roles BIM que hemos ido evaluando, hemos ido mencionando durante ya gran parte de esta presentación? Básicamente, podemos ver que es el modelador BIM, que es el más conocido, digamos, es el que es encargado de elevar el modelo, si es que ya se existe, al login, al nivel de información necesaria requerido en el web. Es el encargado también de modelar de forma gráfica el modelo, es decir, levantar las columnas, los muros, las losas, todo lo que es modelar. Creo que este rol es muy conocido
pero es importante definir bien que ellos son los encargados de crear la información gráfica y no gráfica necesaria, ¿no? Ahora tenemos al supervisor BIM. ¿Cuál es digamos, el rol del supervisor BIM? El rol del supervisor BIM es básicamente asegurar la calidad del modelo. A ellos se les entregan los modelos desarrollados por los modeladores y ellos van a revisar la nomenclatura del archivo, la estructura de los planos, la estructura del modelo, el nivel de detalle alcanzado y deben asegurarse que la información enviada cumpla con los requisitos establecidos. Es decir, ellos van a entrar al detalle, ellos van a revisar plano por plano, elemento por elemento, y van a poder determinar si es que este modelo realmente está cumpliendo o no está cumpliendo los estándares establecidos. Para esto ellos van a requerir cierto apoyo, porque evidentemente es mucha información. Entonces, es ahí donde entran ciertos principios que podemos comentarlo más adelante, de Virtual Design and Construction, de ciertas métricas e indicadores que deben de tener el apartado BIM para poder asegurar la calidad del modelo, ¿no? Es decir, el modelo, conforme va subiéndose la información, debe estar vinculado a ciertos dashboards o ciertos tableros donde podamos ver el avance del mismo en función de la información. Y así al supervisor BIM se le puede hacer mucho más sencillo identificar dónde están los problemas de información o dónde están las incongruencias y poder revisarlo, ¿no? Recordemos que el supervisor BIM no va a ver, digamos, choques entre especialidades, sino va a revisar específicamente un modelo en particular y va a determinar que este modelo está con las características necesarias para poder ser enviado a los coordinadores y que los coordinadores sí revisen las interferencias y los choques entre diferentes especialidades. Evidentemente, continuamos evaluando el rol del coordinador BIM, quien es el responsable, evidentemente, de coordinar con los modeladores para establecer las pautas de trabajo que estos deben de tener, ¿no? ¿Qué es lo que deben de modelar y cuándo deben de modelarlo? Y es la conexión directa, el coordinador BIM es la conexión directa entre las distintas especialidades de las contratas. Es decir, como mencionaba hace un momento, el supervisor BIM, él solamente analiza un modelo. El coordinador BIM es el que va a ir a las rondas de coordinación, efectivamente, con los diferentes coordinadores de las diferentes contratas y van a mostrar o van a evaluar las interferencias que están sucediendo en el modelo y van a proponer dar propuestas de solución a estos problemas. De esa manera van a tratar de generar sinergia entre las distintas especialidades y van a solucionar todos los problemas en el modelo, en la preconstrucción, antes que en la construcción, ¿no? Muchas veces sucede que se implementa BIM y a los coordinadores BIM los tienen en las reuniones de coordinación durante la etapa de ejecución de proyecto. Es decir, evaluando que el modelo esté, digamos, compatible, mientras que en la realidad también lo están compatibilizando. Entonces, ¿cómo podemos decirlo? Entonces, ahí hay un despropósito en cierta medida, porque si bien estamos asegurándonos de que tenemos un modelo adecuado para la etapa de postconstrucción o la etapa digamos, de mantenimiento, operación y mantenimiento. Una parte muy importante de la integración BIM es justamente eliminar posibles problemas previos a la construcción, porque en esa etapa es donde si nos equivocamos no nos cuesta mucho, para no cometer esos errores durante la construcción. Entonces, esta coordinación BIM y este rol del coordinador BIM es en realidad durante ambos, ¿no? Tanto durante la construcción para los modelos as-built como el antes para asegurarse que durante la construcción hay la menor cantidad de errores posible, ¿no? Y el coordinador BIM lo que debe asegurar es que estos modelos cumplan con las normativas y procedimientos establecidos en el plan de ejecución BIM. Luego tenemos al gestor BIM. El gestor BIM es un nivel un poco, digamos, un poco más arriba que el coordinador BIM, en el sentido que él es el encargado de desarrollar, sí en colaboración, pero él es el encargado de aprobar en todo caso, los planes de ejecución BIM. Él determina cuáles son los requisitos de información, él determina cuáles son los usos BIM que se van a tener en cuenta, él determina cuáles van a ser los procedimientos de revisión de modelos, él básicamente estructura el plan de ejecución BIM. Evidentemente, muchas veces apoya el coordinador y el coordinador hace gran parte del trabajo y redacta el BEP,
pero al final de cuentas el gestor BIM es la persona que tiene la experiencia para poder revisar este plan de ejecución BIM y aprobarlo, ¿no? Muchas veces el gestor BIM se tiene únicamente está únicamente posicionado en la contratista principal, verdaderamente. Porque muchas veces las otras contratas no tienen planes de ejecución BIM propios. Pero sí, como les mencionaba, es una buena práctica que si bien se tenga un plan de ejecución BIM a nivel del proyecto, también las diferentes contratas puedan tener planes de ejecución BIM particulares, propios, para que ellos mismos puedan sacarle provecho a sus modelos, a la tecnología, pensando en sus propias organizaciones, ¿no? Y finalmente, tenemos otro rol BIM, que es el líder BIM. El líder BIM, digamos, tiene un nivel, digamos, mucho más alto, en el sentido de que ellos evalúan la implementación BIM a nivel organizacional. Es decir, ellos no van a estar atacando directamente a proyectos, a un proyecto específico, sino que van a estar estructurando los procedimientos y los estándares necesarios para que haya una incorporación de BIM a nivel de la organización, que la organización adopte BIM y lo tenga, digamos, en su ADN. Ellos van a estar encargados de las capacitaciones, incluso de la selección de los entornos comunes de datos que se van a trabajar, que van a ser, digamos, más óptimos para la organización. Ellos son los líderes. Ahora, algo importante que aclarar, y por eso les decía que es importante aclarar estos roles, además de solamente conocer el nombre, porque por el nombre muchas veces es posible interpretar más o menos cuál es su actividad. Pero algo importante que es importante decirlo es que estos roles BIM no necesariamente son puestos. Los roles BIM, como bien lo dice su nombre, son roles. Entonces, dentro de una organización, un puesto de trabajo puede asumir un rol BIM. Un gerente de proyectos puede asumir el rol de líder BIM o de gestor BIM. Y algún especialista de oficina técnica puede asumir el rol de coordinador BIM. Es decir, no es necesariamente en la implementación de BIM el incremento de personal en el proyecto, sino que muchos de estos roles pueden ser asumidos por personal que ya está dentro de la organización, ¿no? Ahora bien, cuando una organización va creciendo y los usos BIM van aumentando y cada vez se vuelve más complejo los usos BIM requeridos, evidentemente, al ser más complejos, igual tiene un impacto más positivo o más grande, se va a hacer necesario que podamos empezar a incorporar especialistas y personas estudiadas específicamente en los temas BIM, ¿no? Pero eso es a nivel que la organización va creciendo. Ahora, hablemos un poco, ya tenemos claro de cómo se establece un plan de ejecución BIM, cuáles son las personas involucradas en un proceso de desarrollo de información BIM. Ahora, ¿cuáles son los flujos de procesos para un desarrollo BIM? ¿No? En primer flujo que vamos a ver, vamos a evaluar un flujo de básicamente generación de un contrato. Es decir, primero se licita, luego está la oferta, luego se adjudica y luego podemos llegar a un contrato. Pero en ese sentido, ¿dónde están los registros de información? ¿Dónde está el BEP? ¿En qué momento? Es justamente por eso que estamos acá introduciendo este flujo, para que se pueda entender correctamente en qué momento están cada uno de esos apartados BIM. En la parte de licitación, donde está este pie técnico, ahí deben aparecer los requisitos BIM, los requisitos de información. Es decir, es ahí donde debemos de definir con el cliente qué EIR va a tener, qué OIR va a tener, qué PIR va a tener, qué AIR, ¿no? Y una vez definido eso, podemos incorporarlo en la licitación y podemos presentarla, ¿no? Para que las diferentes contratas o contratas principales nos entreguen sus ofertas técnico-económicas, ¿no? Y junto a esta oferta técnico-económica, en función de los requisitos de información que se les ha pedido en la licitación, las contratas deben de presentar su propuesta BEP o PEP en español, ¿no? Plan de ejecución BIM. Y este PEP se denomina pre-BEP, ¿no? Pre-plan de ejecución BIM, ¿no? Porque no está aprobado. Son un plan de ejecución BIM que va a ser
puesto a revisión, ¿no? Luego se adjudica y los documentos BIM pasan a tener un carácter contractual. Y una vez pasa eso y ya se firma el contrato, este preve evoluciona, no le tiene ciertos ajustes y se convierte en verdaderamente el plan de ejecución BIM que va a regir el proyecto, ¿no? En este flujo, importante recalcar que, como les comentaba, también en la sesión 2 es importante que el EIR se defina en la etapa de licitación por el cliente y sus especialistas. ¿Por qué? Porque es el cliente, al final de cuentas, el que va a buscar un beneficio a partir de la implementación BIM. Y si en caso solamente se piden BEPS sin establecer claramente los requisitos, va a haber un flujo deficiente en los usos BIM que van a tener en el proyecto, ¿no? Y es por eso que se presenta este flujo, voy a estar en un poquito de zoom, este flujo de la etapa de licitación justamente, donde se da cuenta, llegamos al final de la licitación y a la contratación, donde se remarca la importancia que en esta primera etapa de contratación hay una sinergia, una buena comunicación entre tanto el promotor, que puede ser el cliente, como su equipo de gestión de proyectos y con el facilitador BIM, si es que estos equipos no están familiarizados con la metodología, ¿no? Entonces, en esta primera etapa es importante que tanto el cliente, su equipo y el equipo, digamos, de apoyo BIM trabajen en sinergia para poder determinar efectivamente cuáles van a ser estos requisitos BIM necesarios, ¿no? Y podamos llegar a una licitación del proyecto mucho más aterrizada, y mucho más acorde a lo que realmente se requiere a partir del BIM, ¿no? Ahora bien, ahí según la Guía Nacional BIM, establece ciertas actividades para la gestión de la información en las cuales vamos a ir, con las cuales se va a ir produciendo esta misma, ¿no? Es decir, el BIM tiene ciertas etapas. Estas actividades son ocho actividades. Primero, bueno, evaluación de las necesidades, petición de oferta, presentación de oferta, designación, movilización, la producción de la información, la entrega del modelo de información y terminamos con el fin de la fase de ejecución. La Guía Nacional BIM, a la par, nos proporciona, digamos, de forma gráfica, cuánta participación tiene cada una de nuestras partes, del proyecto en cada una de estas etapas. Si se dan cuenta, en las dos primeras etapas, en la evaluación de las necesidades y en la petición de oferta, la parte designada es la que tiene una participación mucho más alta, porque justamente es en esa etapa donde ellos deben de definir verdaderamente qué es lo que quieren lograr, ¿no? En la evaluación de las necesidades se define el requisito de información, como les comentaba, ¿no? El layer, ¿no? Y en la petición de la oferta se lanza la licitación en base a los requisitos establecidos. Y para lanzar esta licitación es donde se requiere una buena sinergia entre el cliente, como les comentaba, ¿no? Entre el cliente, el equipo gestor de proyectos y el equipo BIM para establecer los usos BIM que verdaderamente van a necesitar, ¿no? Luego, en la parte de presentación de la oferta, es donde tenemos ya digamos, una interacción menor de la parte designada, perdón, que la parte que designa, debido a que ellos van a simplemente a aprobar, revisar lo que se les presente, y la parte designada principal ya tiene un rol mucho mayor, porque ellos van a desarrollar el plan de ejecución BIM, ellos van a redactarlo para presentarlo y poder hacer que la parte designada, que designa, perdón, lo apruebe, ¿no? Y la parte designada, perdón, tiene una interacción menor. ¿Por qué? Porque básicamente la parte designada principal va a hacerle consultas, va a hacerle preguntas, para también un poco poder cuantificar qué tanta posibilidad tiene su equipo de contratas o subcontratas a llegar al nivel de detalle que él está estableciendo en su plan de ejecución BIM, ¿no? Entonces viene la designación, ¿no? Luego en la designación, bueno, esto era la presentación de la oferta, luego viene la designación, donde se selecciona la contrata idónea y se aprueba el plan de ejecución BIM. Es decir, ahí ya tenemos un plan de ejecución BIM aprobado y ya tenemos a un equipo de trabajo listo para empezar a trabajar.
Y es ahí donde empezamos a la etapa de movilización, que básicamente es empezar a movernos, empezar a trabajar para que lo que hemos planteado, hemos colocado en el papel, en el plan de ejecución BIM, se vuelva realidad, ¿no? Luego viene la producción colaborativa de la información, que justamente es integrar toda la información de las diferentes fuentes, de diferentes partes, diferentes contratas, y asegurarnos que tenga calidad adecuada, ¿no? Luego viene la entrega del modelo de información, que es donde, si podemos ver, tenemos a la parte designada principal y a la parte designada, tenemos las con una alta interacción, porque ellos están asegurándose, están haciendo cambios constantemente al modelo para asegurarse que esté cumpliendo con los estándares requeridos. En la parte anterior, que me estaba pasando también mencionar, que la producción de información colaborativa es también la parte designada principal, la parte que tiene más influencia, junto con la parte designada, porque son estas dos partes las que están colaborando en las reuniones de sesiones AI o las reuniones de coordinación BIM, para asegurarse que el modelo BIM cumpla con los estándares establecidos. Y luego se tiene la parte final, donde se tiene el fin de la fase de ejecución, donde básicamente recepciona el modelo, la parte que designa, o el cliente, o la entidad pública. Aún no puede ciertamente trabajar, hacer consultas con la parte que designa principal, ya la parte que designa desaparece de la ecuación, y esta información la almacena, ¿no? Y esas serían las 8 etapas que tendríamos dentro de digamos, un desarrollo de información para un proyecto BIM, ¿no? Ahora, si nos centramos un poco más en la movilización, ¿a qué nos referimos con movilización? Podemos darnos cuenta que tiene 3 etapas, digamos. Las primeras dos es movilizar los recursos, es decir, contratar a la gente, empezar a estructurar cómo se va a trabajar, cómo se va a mover, qué vamos a modelar primero, qué vamos a modelar después. Luego también la movilización de la tecnología, hay que empezar a comprar o alquilar las máquinas, comprar los iPads o los teclados, el ratón. Hay que empezar a movernos. También por eso estoy poniendo ahí una imagen de un chico empujando una caja o también comprando una computadora. Empezar a movernos para que todo lo planteado en el web se vuelva realidad, ¿no? Y luego viene la tercera etapa, donde es la parte de probar los métodos y procedimientos, ¿no? Es decir, ok, ya estamos con la gente, ya tenemos la tecnología. Antes de ponernos a hacer cualquier cosa, probemos que todo funciona de forma correcta, ¿no? Que todo lo que se planteó realmente funciona. Luego tenemos la etapa de producción colaborativa de información, y donde justamente les comentaba, lo que se busca es integrar las diferentes fuentes de datos en un único espacio. Es decir, se requiere un entorno colaborativo, un Common Data Environment, para establecer los flujos de trabajo que permitan el acceso a las diferentes partes que quieran introducir información al modelo, ¿no? Es decir, acá cada una de las partes va a introducir información a sus modelos, luego lo vamos a integrar y luego van a ser revisados por los coordinadores BIM en las sesiones de coordinación, ¿no? Esa es justamente la parte un poco más demandante, la producción de la información colaborativa, donde tenemos estos flujos, por ejemplo, donde tenemos que el área de los modelado de arquitectura, modelado de estructuras, como podemos ver acá en el gráfico, generan sus modelos. Estos modelos todos los modelos son subidos a un único entorno y se genera un modelo federado. Esto normalmente lo hace el coordinador BIM. Este modelo federado, que básicamente es un modelo que integra todas las especialidades en un único espacio, es subido a este entorno común de datos, ¿no? En este entorno común de datos, se revisa si es que está todo ok o no, ¿no? Y si es que se encuentran ciertas incompatibilidades o ciertas interferencias o ciertos errores de diseño o ciertas posibilidades de mejora en el mismo diseño, o se busca la sinergia entre dos sistemas que pueden ser mejorados y que den un resultado mejor, procedemos a creación de incidencias, que básicamente, como les comentaba, es una comunicación dentro del entorno común de datos vinculado a ciertos elementos del modelo y al cual podemos asociar documentos.
Estas incidencias podremos generar, en este caso estamos acá dando una sugerencia de softwares, generarlas a partir de Navisworks y que del mismo Navisworks se carguen las incidencias al mismo entorno común de datos. ¿Por qué es importante el entorno común de datos? Porque no todos van a tener acceso al Navisworks, verdaderamente, ¿no? Pero todos deberían tener acceso al entorno común de datos donde podemos incluso vincular las incidencias con documentación. Entonces, todos van a poder ver estas problemáticas vinculadas al modelo en este espacio de colaboración que es el entorno común de datos. Y en ese mismo entorno común de datos van a volver a modificar sus modelos para poder corregir todas esas incidencias que hemos ido encontrando, ¿no? Van a volver a generar sus modelos y van a volver a cargarlos al entorno común de datos de forma automática, posiblemente, y se volverá a revisar y se volverá a generar incidencias en un proceso que se llama un proceso de acordeón, donde tenemos revisión, es revisión, incidencias, hasta que el modelo esté totalmente desarrollado o optimizado y podemos decir, ok, ¿sabes qué? No hay ningún problema y finalizamos la etapa de desarrollo de información colaborativa. Esta etapa básicamente dice verificar el acceso a la información, producir la información, realizar el control de calidad, es lo que estamos haciendo aquí, revisar y probar el intercambio de información y revisar el modelo de información. Luego viene una etapa que es la etapa de entrega de modelo de información. Como les comentaba, en esta etapa la parte que designa o se presenta a la parte que designa el modelo, ¿no? Y la parte que designa va a autorizar que el modelo está apto para ser revisado. Entonces se procede a entregar el modelo oficialmente a esta parte que designa este modelo ya integrado, estructurado, todo en función del plan de ejecución BIM. Y el equipo de la parte que designa revisará el modelo a detalle y se asegurará de que esté cumpliendo con todos los estándares establecidos y aprobará y por tanto ya, digamos, declarará la etapa de desarrollo de información como culminada, ¿no? En esa etapa, una vez la etapa ha finalizado, la etapa de desarrollo de información como equipos de desarrollo, la parte que designa, con cierta ayuda de la parte principal, puede requerir ayuda, archivará el modelo que se le ha entregado, que durante todo este tiempo de desarrollo lo estábamos denominando el PIM, el modelo durante el proyecto, y ahora se convertirá en un AIM, un modelo de activo, ¿no? Entonces, este modelo pasa a la etapa de operación y mantenimiento y se queda, digamos, almacenado para que en caso se desarrollen ciertas remodelaciones o cambios en la estructura, pueda ser usado como modelo de condición existente, ¿no? O en caso hayan ciertos problemas con las estructuras, pueda recurrirse a este modelo para tener la información de cada uno de los elementos de la edificación, ¿no? Además, en esta etapa de fin de la fase de ejecución, tenemos la recolección de lecciones aprendidas. Eso es importantísimo. La idea, y más aún en cualquier tipo de organización, pero más aún en una organización estatal, ¿no? La idea es que los proyectos cada vez sean más eficientes. Y para eso debemos volver eficientes no solamente el proyecto como tal, sino también justamente la recolección de información y la gestión BIM. Entonces debemos de aprender también. Es por eso que en esta etapa debemos de poder recopilar todas las lecciones aprendidas posibles para que en los próximos proyectos el desarrollo de la información sea lo más eficiente, ¿no? Ahora, el Estado peruano tiene ya determinadas ciertas fases de ciclos de inversión. Estas fases son básicamente cuatro. Es la fase de programación multianual de la inversión, la fase de formulación y evaluación, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. En este caso, las actividades de la gestión de información pueden ser vinculadas con ciertas fases de generación de inversión o ciertas actividades dentro de la fase, básicamente. Nosotros podemos vincular esas actividades de información con las actividades de la fase de formulación y evaluación, y con la fase de ejecución. Con esas dos, digamos, fases de la inversión podemos vincular estas etapas
de la generación del desarrollo de la información. Ahora, dentro de estas dos fases, la fase de formulación y evaluación y la fase de ejecución, podemos también identificar ciertas actividades internas de cada una de estas fases. Básicamente podemos ver que eh, ya pensando en las actividades de desarrollo y evaluación, la evaluación de las necesidades y la petición de la oferta están dentro de la fase de actuaciones preparatorias. La fase de presentación de oferta, evidentemente, es el procedimiento de selección. La fase de designación, movilización y procedimiento de producción de información, que les comentaba más a detalle hace un momento, están vinculadas a la actividad de ejecución contractual. Y la etapa de entrega de modelo y fin de ejecución están determinados como fin de la fase o fin de la etapa, ¿no? Que en este caso sería el fin de la etapa de la fase de ejecución, ¿no? Dentro de las fases de inversión que brinda el Estado peruano. Ahora, algo importante o una de las cosas más importantes de los UDOPIM recientes es poder, a partir de la tecnología BIM, generar flujogramas, flujogramas, poder tener expedientes técnicos. Y para eso nosotros necesitamos elaborar un flujograma de cómo que se desarrolla en este expediente técnico, ¿no? Dentro de una inversión BIM tenemos en su mayoría ciertas cosas que tenemos que tener, como un checklist, para poder definir cuáles van a ser nuestros términos de referencia, ¿no? Pero estos TDR deben estar, digamos, como les comentaba, deben estar dentro de un checklist. Nos debemos definir cuáles son nuestros alcances del modelo BIM. Efectivamente, como les comentaba al principio, recordemos las preguntas del plan de ejecución BIM, debemos definir cuál es nuestro alcance. Debemos definir cuáles son los requisitos de profesionales, qué tipo de profesionales vamos a necesitar. Debemos definir cuáles son los resultados requeridos de esta implementación BIM para la generación del expediente técnico, ¿no? Debemos de definir correctamente los flujos de trabajo BIM. Y al final de cuentas, todos estos TRs, todos estos términos de referencia que se generarán en una primera etapa con el cliente para poder empezar a generar el expediente técnico, se volcarán o se detallarán a mejor, digamos, a un detalle mucho más preciso en lo que es el plan de ejecución BIM, ¿no? Al nosotros desarrollar el plan de ejecución BIM, tendremos los TRs ya incorporados. Ahora, este flujograma, yo les muestro aquí, digamos, de forma muy sencilla, son etapas, ¿no? Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 etapas. Es cómo normalmente usamos el BIM para la generación justamente de estos expedientes técnicos. Primero, se evalúan los criterios de diseño, puede ser manual, puede ser, se evalúa más o menos, el arquitecto determina cuáles van a ser los criterios que van a guiar al proyecto. A partir de estos criterios de diseño, elaboramos los planos generales, ¿no? Los planos de planta. De proyecto en AutoCAD normalmente, el software más usado, más común, el AutoCAD. Y luego estos planos de planta vamos a detallarlos. Vamos a hacer unos planos de detalle, ¿no? Donde aquí veremos cuál es el detalle de la columna, el detalle del fierro, detalle arquitectónico, el detalle de cañerías. Y lo detallaremos y generaremos nuevamente planos, ¿no? Planos. Ahora, como estamos en un expediente técnico que en base a BIM, entonces requerimos modelos 3D, requerimos modelos BIM, ¿no? Con la herramienta que sea Tecla, sea Revit, necesitamos modelos. Por tanto, lo que se suele hacer es, ok, estos planos que han sido desarrollados en AutoCAD son entregados a un equipo de modelado, a un equipo de modelado aparte, normalmente. No es el mismo especialista, sino aparte. Y este equipo, en función de estos planos, empieza a levantar la edificación, ¿no? Empieza a levantar, a modelar, y terminamos teniendo un modelo BIM. Luego, con este modelo BIM, que de las distintas especialidades, procedemos a hacer la compatibilización. Es decir, ok, ya tenemos modelo de la especialidad A, B, C,
los integramos en un entorno común de datos o en un espacio de coordinación con los coordinadores, como lo que estaba conversando, y empezamos a identificar las interferencias, y sucede este bucle que les comentaba hace un momento, ¿no? Revisión, 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 hasta asegurarnos de que estamos cumpliendo todas las expectativas del web, y ok, podemos decir que tenemos un proyecto compatibilizado. Ya el proyecto, estamos en el expediente técnico, recordamos, tenemos un expediente compatibilizado. Ahora necesitamos hacer la actualización de los planos, porque evidentemente en esta compatibilización han sucedido varias propuestas de mejora o hemos identificado interferencias y hemos modificado los planos generales, ¿no? Entonces, en función de este modelo o en función de los acuerdos establecidos, vamos a empezar a actualizar primero los planos de planta y luego los planos de detalle. Ahora, acá sucede un problema, es que no se está aprovechando a la máxima capacidad el potencial de las herramientas BIM. En primer lugar, porque también digamos, la metodología no está siendo la más óptima tampoco. ¿Por qué? Porque los especialistas están diseñando en modelos o en planos 2D para que luego otro equipo, normalmente sin tanta experiencia en campo, son más especialistas en tecnología, procedan a modelar esta edificación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los modeladores a veces no tienen los mismos criterios o no entienden en su totalidad la planimetría y terminan generando modelos, en cierta manera, ineficientes, que luego probablemente va a irse corrigiendo en la etapa de compatibilización. Pero evidentemente ya hemos tenido una pérdida de tiempo, un desperdicio, ¿no? Además, que probablemente esos modeladores no estén interiorizando el proceso constructivo que se va a tener específicamente en ese proyecto. Entonces no definan o no estructuren el modelo tal cual como era requerido. Y probablemente tome retrabajos si es que se piensa corregir, ¿no? Luego tenemos que pasamos a la etapa de compatibilización, a proyecto compatibilizado y luego de vuelta a modificar los planos en 2D. Es decir, de vuelta estamos pasando de una mano a otra, ¿no? De una mano a otra los modelos, de una mano a otra los planos y no estamos trabajando verdaderamente de forma tan colaborativa como quisiéramos o como lo estábamos presentando en las etapas anteriores, a pesar de que estemos usando BIM en cierta medida, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa propuesta o cómo es esa generación de un expediente técnico BIM óptima o ideal o la que aspiramos nosotros los que estamos en este mundo de implementación BIM, ¿no? Justamente es esta, ¿no? Para aprovechar todas las capacidades que nos dan las herramientas BIM, ¿no? Primero, identificamos los criterios de diseño, eso es, no podemos escaparnos de eso, digamos, tenemos que hacerlo, tenemos que identificar los criterios de diseño a tomar, y luego, los especialistas, digamos, ya las partes, el estructural, el arquitecto, el de sanitarias, ya directamente en las plataformas BIM, proceden a modelar sus especialidades. Es decir, primero el 3D, primero el boceto, luego el 3D antes que los planos. Y estos planos directamente ya son planos generales y también son planos de detalle. Porque a partir del modelo 3D, que probablemente, incluso desde mi experiencia, se modela más rápido de lo que se dibuja, a partir del modelo 3D tenemos ya los detalles de cada una de las especialidades. Tenemos el plano de planta y tenemos también los planos de detalle, es decir, en un solo tirón. Y con la ventaja de que los especialistas que están desarrollando este modelado tienen presente todo el conocimiento directamente de su especialidad y los conceptos que están implementando directamente en el sistema constructivo de esta edificación. Con lo que muchos de los problemas que le estaba comentando anteriormente, de la falta de experiencia en campo de los modeladores y de la falta de integración directamente con el proyecto, van a verse solucionados. Y ya directamente de estos modelos donde salen los planos, podemos iniciar con la compatibilización. La compatibilización durante el diseño. ¿A qué nos referimos durante el diseño? Ya no es entregamos planos, modelamos, sí, integramos, no es que
como todas las especialidades están modelando en un mismo espacio, en un mismo entorno, van a ir detectando ciertas incongruencias. Ya no es necesario llegar a la etapa digamos, de integración por separado, sino que en el mismo procedimiento de modelado van a ir encontrando problemáticas y las van a ir solucionando. Y eso es lo que llamamos también sinergia. Sinergia en el proceso de diseño. Es decir, que una especialidad junto a otra especialidad se optimicen para lograr un resultado aún mayor del esperado inicialmente. Podamos que cada una de las especialidades piensen cómo afectan a las demás para que desarrollando optimizaciones en su diseño puedan apoyarse mutuamente. Y luego de esta etapa de compatibilización durante el diseño, es decir, a la par, procedemos a tener un proyecto compatibilizado y listo para la ejecución. Por tanto, podemos desarrollar de la misma manera, como conversábamos hace un momento, los planos de detalle y los planos generales, digamos, actualizados. Pero en este caso, no tenemos que volver a los planos CAD, sino que del mismo modelo, evidentemente, extraemos esta planimetría. Evidentemente, hay una revisión, no es instantáneo, tenemos que revisar los planos, por eso está el Supervisor BIM, pero es un proceso mucho más rápido, mucho más automatizado de lo que veíamos en los procedimientos, en el procedimiento anterior, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, y acá lo he marcado, tenemos dos casillas menos. Es decir, tenemos un ahorro de dos etapas. Y eso sin contar el ahorro de la calidad del modelo y, digamos, el plus que se le está dando al proyecto para poder tener mejor sinergia entre las especialidades. Y los errores que vamos a reducir no solamente en la etapa de construcción, sino que también los errores durante la etapa del mismo modelado. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos digamos, el norte en poder lograr generar expedientes técnicos a partir de este flujograma de proceso, ¿no? De este recorrido de la información. Evidentemente, desarrollar un expediente técnico por medio de este proceso, que actualmente ya es muy conocido, donde primero tenemos los planos, luego el modelo y luego los planos de vuelta, es mejor que no tener ningún modelo, evidentemente. Vamos a reducir problemas durante la etapa de ejecución. Pero si nosotros tenemos este proceso, no solamente vamos a reducir problemáticas o retrabajos en la etapa de ejecución, sino que también vamos a reducir retrabajos en la etapa de modelado, en la etapa de diseño. Y también vamos a reducir el tiempo necesario para esta etapa de diseño, ¿no? Muchas veces no se quieren hacer las incompatibilidades porque dicen no tenemos tiempo, estamos contra el tiempo y tenemos que construir de una vez. Entonces, justamente, hagamos las incompatibilidades como lo estipula la metodología y empecemos a trabajar directamente en nuestros modelos para poder así tener un tiempo corto y una incompatibilidad mucho más estable y poder tener expedientes técnicos de mucha mejor calidad. Y con eso terminamos el módulo 2, el módulo 3, perdón, el módulo 3 de la capacitación. Muchas gracias a todos.